Hola a todos, les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia. Bienvenidos. Es mucho lo que se sabe sobre la Guerra del Chaco, el gran conflicto que enfrentó a Bolivia y Paraguay en los años 30, pero es poco conocido que durante esta guerra y a causa de ella surgió una disputa entre Chile y Paraguay que a punto estuvo de cambiar el curso del conflicto paraguayo-boliviano. En 1932 comenzó la Guerra del Chaco. Meses más tarde, en mayo de 1933, Chile se declaró neutral y, como otros países, se esforzó en que ambos contendientes alcanzaran la paz. Sin embargo, esto se puso en duda a mediados de 1934. A finales de mayo, el gobierno paraguayo comunicó al chileno que su embajador en Santiago sería trasladado como protesta por permitirse el tránsito por territorio chileno de elementos bélicos para Bolivia, así como por la contratación de obreros chilenos en Bolivia y la entrada de oficiales chilenos en el ejército boliviano. El 6 de junio, Enrique Gallardo Nieto, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Chile en Paraguay, escribió a Justo Pastor Benítez, ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, respecto a la presencia de militares chilenos en el ejército boliviano. Gallardo decía que su gobierno no podía hacer nada para evitar que militares chilenos retirados fueran contratados por Bolivia, aunque estaban preparando una ley para evitarlo. Poco después, Gallardo volvió a escribir para desmentir que Bolivia estuviera comprando armas en Chile, como había publicado la prensa. Por estas fechas, el ejército paraguayo tomó una serie de documentos que aumentaron las sospechas de Asunción respecto a la neutralidad chilena. En uno de los documentos se decía que la contratación de oficiales chilenos era un primer paso para conseguir un acercamiento de Chile a Bolivia. El 14 de junio, Isidro Ramírez, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario paraguayo en Chile, escribió a Miguel Cruchaga, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, para protestar por la contratación por parte de Bolivia de trabajadores chilenos que podrían ser utilizados en trabajos relacionados con la guerra. Asimismo, se señalaba que trabajadores chilenos estarían siendo contratados en la minería boliviana para llenar el hueco dejado por los mineros movilizados por la guerra. Estos hechos, según Ramírez, ponían en entredicho la neutralidad chilena. Cruchaga respondió que, en virtud de la Convención de La Haya, estas contrataciones en ningún caso comprometían la neutralidad chilena. El 30 de julio, Gallardo envió una protesta a Pastor en referencia a algunas publicaciones aparecidas en la prensa paraguaya que consideraba hostiles a Chile a cuenta de su neutralidad. En ese mismo día, Gallardo envió una carta en los mismos términos al director de El Diario. Poco después, Cruchaga tuvo que negar, como afirmaba la prensa paraguaya, que poseyera intereses en Bolivia. Pastor respondió a la protesta de Gallardo señalando que Chile había permitido el paso de material bélico hacia Bolivia a través de su territorio y usando sus ferrocarriles, así como la contratación de oficiales retirados y de obreros, lo que ponía en duda la neutralidad chilena. Pastor añadió que estos hechos respondían seguramente a una política deliberada. A esta nota respondió Gallardo el 7 de agosto. En su escrito protestaba contra las acusaciones de falta de neutralidad, de parcialidad a favor de Bolivia y de ir contra Paraguay. También protestaba contra las injuriosas imputaciones que la prensa paraguaya hacía contra el presidente de Chile y contra los ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores. A este último se le acusaba concretamente de tener lazos económicos con Bolivia. Por todo esto, el gobierno de Chile retiró a Gallardo de la legación en Asunción, comenzando así un conflicto diplomático entre ambas naciones. El escrito de Gallardo estaba acompañado de un memorándum que explicaba las causas del retiro de este. En este documento se señalaban la desconfianza paraguaya hacia las gestiones pacifistas chilenas, la campaña de la prensa paraguaya contra Chile, apoyada, según Gallardo, por el gobierno de Asunción. A esto respondió Pastor recordando nuevamente el uso boliviano de los ferrocarriles chilenos y la contratación de oficiales, suboficiales y obreros. Sobre el tema de los ferrocarriles, Chile siempre había justificado su proceder por los tratados con Bolivia, cosa que Pastor desdeñaba. Asimismo, Pastor negaba que su gobierno apoyara los ataques de la prensa paraguaya a miembros del gobierno chileno. A continuación,
continuación, Pastor añadió que el gobierno paraguayo ha observado una serie de hechos coincidentes demostrativos de la parcialidad de Chile y que manifestaciones de índole especial emanadas de Bolivia crean la legítima sospecha de que tales actos responden a un plan. Poco después, Paraguay anunció el traslado de Ramírez a su legación en Lima, dejando vacante la de Santiago, cosa que se materializó en septiembre. En esas mismas fechas, Argentina se ofreció para mediar entre chilenos y paraguayos. Por su parte, Estados Unidos calificó el conflicto de incidente en extremo lamentable y también ofreció su mediación. Poco después, podemos ver en la prensa cómo España también se ofreció a mediar entre Paraguay y Chile. A pesar de esto, pasados varios días, los países mediadores no consiguieron ningún avance. A mediados de agosto, la prensa informaba de las conferencias mantenidas entre Sumner Welles, subsecretario de Estado de Estados Unidos, y las autoridades chilenas y paraguayas, aunque el estadounidense no consiguió la reconciliación. Sin embargo, a finales de mes, Welles se reunió con el embajador paraguayo Enrique Bordenave y con el chileno Manuel Truco. Pero no sería hasta mediados de septiembre cuando se resolvió el conflicto. Gracias a la intercesión del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Carlos Saavedra Lamas, en colaboración con estadounidenses y brasileños, los embajadores en Buenos Aires de Chile, Luis Alberto Cariola, y de Paraguay, Vicente Rivarola, acordaron restablecer las buenas relaciones entre sus países y dieron por zanjado su conflicto diplomático. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia.